mañana vamos a entrar al tiempo de la predicación y quiero que usted esté atento en su casa. Es cierto, estamos en tiempos difíciles, estamos en una situación complicada, sin embargo, el alimento espiritual debemos de recibirlo constantemente, debemos de estar alimentándonos y esto es parte de lo que nosotros estamos haciendo para que usted pueda en su casa recibir la predicación de este domingo. Estamos pasando por tiempos difíciles, estamos pasando por tiempos de angustia para mucha gente, tiempos de preocupación para mucha gente. Sin embargo, hermanos, esta semana que empieza el día de hoy es una semana que nos trae a nuestra mente recuerdos maravillosos, cosas que sucedieron en aquellos años, hace más de 2000 años, pero que hoy en día a nosotros nos conmueven y nos hacen simbrar. Por eso es que hoy quiero hablarles acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Un día, un domingo, también conocido como el Domingo de Ramos. Hace más de 2000 años que esto sucedió, hermanos. Y hasta hoy impacta nuestras vidas. Vamos a leer una cita, Zacarías, capítulo 9, verso 9, y vamos a ver cómo desde siglos antes de que el Señor Jesucristo llegara a la tierra, se había profetizado esto. Zacarías, capítulo 9, verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, Jerusalén, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una profecía desde siglos antes de que el Señor Jesús naciera. Vamos a orar. Señor, gracias en este día, gracias por su palabra, gracias porque las profecías se cumplen, Señor, y hemos podido constatar que sus profetas fueron profetas de Dios, profetas que usted le dio su palabra y que hoy en día nosotros podemos constatar y vivir esas profecías. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mire, hermano, rápidamente quiero decirle, el Señor Jesucristo había estado en Betania, una aldea donde vivía Lázaro, pero Lázaro ya estaba muerto, había muerto. El Señor Jesucristo está ahí, en la aldea, y resucita a Lázaro. Realiza este milagro haciendo que Lázaro se levante después de 4 días de muerto. Y la gente que estaba siguiendo a Jesús, por diferentes motivos, algunos quizá porque les daba de comer, otros por curiosidad, otros porque realmente creían en Él. Pero lo estaban siguiendo y pudieron ver ese milagro del Señor Jesús. Pudieron darse cuenta de esa maravillosa obra que hizo el Señor Jesús, de esa maravillosa señal de que era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, una vez que pasa esto, después se va hacia el Monte de los Olivos para camino a Jerusalén, hacia la ciudad de Jerusalén. De la ciudad de Jerusalén al Monte de los Olivos hay una distancia de un poquito más de 1 milla. Y cuando el Señor Jesucristo empieza a descender del Monte de los Olivos y monta en un pollino, en un burrito, en un asno joven, como dice esta cita que acabamos de leer, un hijo de asna, monta en ese hijo de asna, y cuando empieza a avanzar, la gente que lo acompañaba empieza a quitarse sus mantos, empiezan a quitarse sus capas y las empiezan a tender donde iba pasando Jesús montado en un burrito. Y otros cortan ramas de árboles, hojas de palma y las tienden también para que pase Jesús. Estaban declarando con sus hechos,
con las acciones que estaban haciendo, que Jesús era un rey, porque así se trataba a las majestades. Y empiezan a seguirlo, va toda esa gente detrás de él, y a un lado y a otro lado van caminando y avanzando para llegar a Jerusalén. Cuando están ahí, a la entrada de Jerusalén, se empieza a escuchar todo el ruido de la gente. Empieza a escuchar el ruido de la gente. Había mucha gente, muchos peregrinos que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén, dentro de las murallas, de los muros de Jerusalén. Estaban ahí. Porque era un día de fiesta, eran días de fiesta, la Pascua se celebraba. Y había peregrinos de diferentes ciudades que estaban llegando y estaban ya ahí. Aquí quiero detenerme un poquito. El Señor Jesucristo había estado en Jerusalén. Podía haber entrado caminando, pero no entró caminando. Jesús entra montado en un burrito. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿por qué Jesús entra montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén? Yo quiero mencionarle 3 razones por las que Jesús entra montado en un burrito. La primera de ellas, número 1, la razón número 1 por que Jesús entra montado en un burro es porque Jesús estaba mostrando la salvación. Estaba mostrando la salvación. Mire, la gente que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén no era la primera fiesta que hacían. Tenían siglos, años haciendo estas fiestas y hacían lo mismo cada año. Y la gente estaba ahí esperando que el sacerdote, que el sumo sacerdote entrara con el corderito, con el cordero pascual, el que iban a sacrificar. Y la gente estaba ahí esperando que entrara. Cuando el sumo sacerdote entraba, los años anteriores, entraba con el cordero cargando aquí sobre sus hombros, sobre su espalda, ese cordero, la gente se alegraba y se regocijaba y había mucho momento y gritos de júbilo. Pero en esta ocasión, en este día, en esta fecha, fue algo muy diferente. Mientras el sumo sacerdote estaba trayendo el cordero pascual, la gente que venía acompañando a Jesús montado en un burrito venía ya llegando a la puerta y se empieza a escuchar los gritos de júbilo, de alegría, de regocijo, y la gente gritaba algo que se escuchaba hasta dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. La gente gritaba: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos los que estaban allá dentro de las murallas, dentro de la ciudad, empezaron a escuchar eso y dijeron: ahí viene el sumo sacerdote con el cordero. Y empezaron a contagiarse también, hermanos, de este gozo y de este regocijo, y empezaron a gritar toda la gente de adentro también: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero momentos después se dan cuenta los sumos sacerdotes, los sacerdotes que estaban dentro, la gente que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén, que no era el cordero que ellos estaban esperando, sino era Jesús montado en un burrito que iba entrando. Pero la gente ya estaba gritando: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, las cosas estaban dando.
Era Jesús el Cordero. Recordemos aquel momento cuando Juan el Bautista lo define y lo describe en Juan capítulo 1, verso 29. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba descrito, ya estaba señalado como el Cordero. Por eso cuando entra encima de ese burrito, montado en ese burrito, la gente empieza a gritar. Quizás se confundieron, pero los que venían con él, no, ellos sí estaban gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana. Y así es como entra, hermanos, a la ciudad de Jerusalén. Jesús montado en un burrito, mostrando salvación. El Cordero, hermanos, les hacía que ellos recordaran la salvación y la protección que habían recibido sus ancestros cuando estaban en Egipto, y cómo Dios los liberó de ahí, los libertó de esa esclavitud, de esa opresión, y ellos lo que hacían en esa fiesta era festejar. Por eso cuando veían al corderito se alegraban y recordaban ese tiempo. Pero ahora ven a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vino a mostrarles la salvación. Entonces, primer punto, hermanos, porque Jesús entra montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén, es porque vino a mostrarles la salvación. Número 2, ¿por qué Jesús entra en un burrito a la ciudad de Jerusalén? Para mostrarles la humildad. Para mostrar la humildad. Miren, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que nos escuche y que nos vea a través de esta transmisión. En aquellos tiempos, cuando los reyes, cuando los príncipes venían de la guerra y traían la victoria, entraban montados no en un burrito, entraban montados en un caballo, en un corcel o en un carro de guerra, porque venían con la victoria. Y era la costumbre, hermanos. Y el pueblo de Dios, ahí los judíos estaban esperando el Mesías. De hecho, la pregunta que se hacía el pueblo es: ¿cuándo seremos libertados de esta opresión de los romanos? Pero Jesús entra de una manera diferente. Ellos esperaban ver un corcel, un caballo grande, bonito, y al Mesías montado en ese caballo, con su espada, con armas, con armadura, con algo de guerra, para que destituyera a los romanos y liberara al pueblo. Sin embargo, hermanos, las cosas no se dieron así. Jesús viene de una forma diferente. Él viene montado en un pollino, en un burrito, no en un corcel, no en un caballo. Viene encima de un burrito. Estos animales, estos burritos, estos hijos de asna, estos pollinos, eran animales o bestias de carga. Y se les consideraba como humildes. Y el Señor Jesucristo por eso vino a mostrar humildad. Porque cuando algún rey iba o entraba a una ciudad montado en un burrito, es porque venía en son de paz. Porque su visita era amistosa. Y así es como entró el Señor Jesús, montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén, mostrando humildad. Número 3. ¿Por qué Jesús entra montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén? Número 3. Para que se cumpliese la profecía. Para que la profecía que había sido dada se cumpliera. Zacarías había profetizado que iba a entrar así y tenía que ser así, hermanos. No podía entrar él en un corcel porque la profecía decía que en un burrito
burrito. No podía entrar él caminando porque la profecía decía que en un burrito, en un pollino, iba a entrar. Entonces el punto número 3 es porque la profecía se tenía que cumplir. Se tenía que dar cumplimiento a esa profecía y demostrar que el profeta Zacarías era realmente un profeta de Dios. Y lo que Dios le había dado a Zacarías para que lo diera a conocer era realmente lo que Dios quería. Y así es como entró de una manera triunfante, victoriosa a la ciudad de Jerusalén. Toda la gente ahí, hermanos, gritaba: Hosana, Hosana. Todos empezaron a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. La pregunta para usted y para mí, y con esto quiero terminar, es: ¿cómo hemos recibido nosotros a Jesús? Es cierto que nosotros no esperamos que venga encima de un corcel. No, yo estoy hablando ahora cómo recibimos a Jesús. Usted y yo, mi hermano, ¿cómo recibimos a Jesús en el corazón? El pueblo abrió las puertas de la ciudad de Jerusalén para que entrara Jesús montado en un pollino. Usted y yo hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que Jesús entre a él. Pero ¿cómo le hemos recibido? ¿Hay regocijo en nosotros? ¿Hay gozo en nosotros? ¿Hay alegría en nosotros? ¿Hay gritos de adoración, de alabanza, de decir Hosana, Hosana? Porque el Señor Jesús, hermanos, ha entrado a su corazón, o quiere entrar a su corazón, si aún no ha entrado, para que le dé a usted esa libertad. El pueblo de Dios buscaba libertad, querían ser libres de la opresión romana. Nosotros queremos ser libres, no de la opresión romana, no de la opresión de ningún pueblo, libres de la opresión del pecado. Y para eso es necesario que Jesús entre en nuestro corazón y podamos nosotros gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, bendito el que ha entrado a mi corazón. Jesús, el Hijo de Dios. Piense un poquito, hermano, mi hermana, o amigo o amiga, si aún no ha abierto su corazón, hoy es el día de abrir su corazón para que Jesús entre a él. Y usted pueda con gozo, con alegría y con regocijo decir: gracias, ahora soy libre, ahora soy libre. Medite un poquito sobre esto, hermanos. Ese evento que se realizó hace más de 2000 años, esa entrada triunfal, fue buena, fue bonito y es para nosotros un triunfo. Pero el mayor triunfo es cuando entra Jesús en nuestro corazón y nos liberta, nos libra del pecado. Él lo dijo, hermanos. Dijo: yo he venido, cuando leyó esa parte de Isaías, esa escritura, dijo: he venido a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos. Si hay alguien que está cautivo del pecado, que yo creo que hay mucha gente, si hay alguien que está siendo oprimido por el pecado, que yo creo que hay mucha gente, hoy es tiempo de decir: Señor, entra en mi corazón para que me libres de esta opresión del pecado. Quiero ser libre. Busque a Dios, hermano, busque a Dios, y más en este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado libertad. No libertinaje, sino libertad para poder quitarnos esa opresión del pecado. Bendiga nuestras vidas, Señor. Sea con nosotros. Guárdenos, acampe a nuestro alrededor. Protéjanos y defiéndanos. Y, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria suya, para honra suya, que podamos bendecir su nombre. Señor, gracias, gracias, gracias. Con regocijo podemos decir que somos verdaderamente libres porque le conocemos a usted. Dice la Escritura, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del pecado.
Gracias, que Dios me los bendiga, y durante la semana estaremos transmitiendo también algo referente a esta semana de la pasión de Cristo. Gracias, Dios los bendiga.